Tardé 7 años en aprender a invertir bien. Y lo que a mí me costó 7 años, a ti te va a costar menos de 15 minutos. Porque seguramente estás cometiendo los mismos errores que yo cometí durante ese periodo. Mi nombre es Idafe González y durante mi etapa como inversor particular pude batir al mercado, lo que posteriormente me dio la oportunidad de, con tan solo 24 años, crear y asesorar mi propio fondo de inversión. Y en este vídeo te voy a contar los 5 mayores errores que yo he cometido a lo largo de estos 7 años como inversor. Y te recomiendo que te quedes hasta el final porque he dejado para el último aquel más importante y que más dinero me ha hecho perder con mucha diferencia. Dicho esto, empezamos con el primer error, que es tan simple como confundir barato con buena oportunidad. Y para entender esto, lo mejor es entender el viaje inversor del propio Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos con muchísima diferencia. Y es que él partió de ese viaje como value investor clásico, al más puro estilo Benjamin Graham, en donde daba exactamente igual la calidad de la compañía. Es decir, si el precio estaba lo suficientemente barato, daba igual el activo, era una compra. Y posteriormente, tras conocer a Charlie Munger, leer a Fisher, etcétera, pues hizo esa transición del value investing más clásico, donde no importaba el negocio, a totalmente lo opuesto, a tratar de buscar empresas que cotizaran a múltiplos o a una valoración razonable, pero que fueran extremadamente maravillosas. Y de ahí vienen tantos éxitos como fue Coca-Cola, como fue Heiko, como fue American Express, etcétera. Apple, la propia Apple. ¿Y por qué considero que esto es un error? Básicamente, porque todo inversor parte de ahí. Yo también partí de ese punto, de tratar de buscar las cosas más baratas a los múltiplos más bajos posibles, porque es como la esencia del value investing. Pero el problema es que el activo no es de calidad. Que el activo no sea de calidad, salvo que seas extremadamente bueno, y normalmente una persona cuando empieza no es muy buena, yo no lo era. A nivel contable, a nivel de tener experiencia, a nivel de leer cosas del management, muchas cosas. Normalmente una empresa cuando cotiza múltiplos muy, muy baratos, o es porque está en un sector muy malo, o porque la empresa es muy mala, o porque están tratando de hacer un turnaround, cosas del estilo, están teniendo problemas de deuda, etcétera. Entonces, claro, el tiempo juega totalmente en tu contra cuando estás en activos de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque tiene que suceder algo que le dé la vuelta al negocio y que, pues, tu tesis cambie de 2 3 veces beneficio a 6 7 8 veces beneficio. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla, pasar de ver el value investing como algo estático, que al fin y al cabo todas estas etiquetas de quality value investing es invertir con sentido común. Lo que pasa es que es un poco marketingiano acuñar tu etiqueta o tu forma de invertir. Pero la solución, como decía, es partir de ese value investing más estático, de simplemente ver el múltiplo, a un value investing mucho más dinámico, que es lo que nosotros denominamos pues quality investing, que al fin y al cabo es comprar empresas que compongan sus beneficios a largo plazo y que de forma constante estén tan baratas por el simple hecho de que el mercado infravalora que la empresa siga componiendo capital a largo plazo. El segundo error es dejarse llevar por el precio y la volatilidad de una acción. Es decir, creer que la cotización diaria, la fluctuación de precios de una acción te está tratando de dar algún tipo de información. Y esto se entiende muy fácil si entiendes cómo se forman los precios. Pero antes de explicar cómo se forman los precios, hay que entender que el mercado parte de la creencia equivocada de que la volatilidad es igual al riesgo. Que una caída de precio significa que hay una señal de que algo va mal. Y sí, en la mayoría de casos quiere decir que algo va mal, pero no siempre. Hay muchos factores que pueden hacer que el precio de una acción suba un más 10, un más 15, un menos 15, un menos 5, etcétera. Desde cosas macroeconómicas que no afectan a todos los activos por igual, desde que el mercado se vuelve más pesimista por una acción concreta, por ejemplo, en el caso ahora mismo de Adobe, cree que, bueno, que va a quebrar básicamente, o es lo que está poniendo en precio, y a lo mejor puede ser una oportunidad, a lo mejor no, pero está tratando de poner en precio eso. Entonces, si tú entiendes cómo se formulan los precios, que al fin y al cabo es un cruce de oferta y demanda, es decir, alguien quiere comprar y alguien quiere vender, y solamente cuando ambos están de acuerdo es cuando se cruza. Al fin y al cabo son personas con sus sesgos, con sus emociones, con sus errores mentales, que están tomando decisiones. Incluso en muchos casos son algoritmos. La gran mayoría del volumen diario son algoritmos tomando decisiones en momentos muy concretos y muy rápidos basados en noticias. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Primero, entender que la volatilidad es un regalo que tenemos los inversores que invertimos de forma
empresarial y que es una oportunidad. Muchas veces el miedo del mercado puede hacer que te regalen empresas a precios de ganga, como por ejemplo fue Meta Platforms en 2022, quiero recordar, cuando cotizaba 80, $90. Eso es lo primero. Lo segundo es el enfoque empresarial y patrimonial. Imagina que una empresa, cuando inviertes en ella, es totalmente privada. Entonces, ¿qué es lo que mirarías? Pues si tú invirtieras, como solemos decir nosotros, en el panadero de la esquina, lo que harías es mirar si ese panadero hace el mejor pan de la zona, si hay competencia, en qué se diferencia del resto, por qué el cliente va a comprar pan a ese panadero. El panadero tiene pensado expandirse a otras áreas, al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado. ¿Cuánto gana el panadero? ¿Cuánto va a ganar? ¿La gente seguirá consumiendo pan a futuro? ¿O habrá algún producto sustitutivo? Eso es lo que tú mirarías si invirtieras en el panadero de la esquina. Lo que pasa es que creemos erróneamente que invertir en empresas cotizadas es muy diferente de invertir en empresas privadas. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que tienes un precio que te dicta cuánto está dispuesto a pagar una persona por ese activo. Es lo único. Entonces, la conclusión final y muy simple es que el precio es una distracción. Invierte en acciones como si invirtieras en negocios privados que no cotizan. Y fíjate en esas cosas concretas que te fijarías si esa empresa no cotizara en bolsa y no viera su precio. Bajo ese marco mental, la volatilidad se vuelve una amiga. Estás deseando que haya volatilidad. ¿Por qué? Porque puedes comprar más baratos negocios extremadamente buenos. Lo que nos lleva al error número 3 y es creer que toda caída es una oportunidad. Es decir, toda caída es una oportunidad para comprar barato y promediar a la baja. Es como un sesgo mental que tiene el value investor clásico de si ha caído es que está más barata, por tanto compro más y promedio más. Pues no. O sea, ¿por qué esto es un error? Porque puede ser que de verdad el mercado esté poniendo en precio algo que es cierto. Es decir, el mercado es más eficiente que no eficiente. Sin embargo, hay momentos en los que sí es cierto que, pues, por sesgos, por errores mentales, sí que se equivoca. Pero en su mayoría tenemos que pensar que el mercado es eficiente porque hay muchas personas con mucha información disponible poniendo precio a un activo y queriendo, de cierta forma, sacarle partido a eso. Entonces, creer que toda caída es una oportunidad es un error de base. De hecho, deberíamos nosotros de tener la humildad ante toda caída de pensar, ¿y si el mercado no se está equivocando? Vamos a mirar bien qué es lo que está ocurriendo y de verdad, y ver de verdad que esto es una oportunidad. ¿Y cómo diferenciamos si esto es una oportunidad o no? Pues dos palabras. Estructural, diferenciar lo que es estructural de lo que es puntual. Es decir, la diferencia radica en pensar, ¿hay un problema operativo de producto que esté haciendo que sus clientes no estén comprándole o vayan a dejar de comprarle? ¿Hay alguna opción más barata? ¿Hay alguna opción que sea mejor y que ellos no puedan adaptarse? Ahí radica la diferencia. Entonces, la solución es siéntate y piensa tranquilamente, piensa en primeras, segundas, terceras derivadas, piensa en el producto, piensa en una transacción y piensa si tiene sentido que esa empresa sobreviva. Un ejemplo más actual es Adobe, por ejemplo. Adobe o Constellation Software. Son dos empresas de software, pero las dos son diferentes. Nosotros, por ejemplo, no decimos que Adobe vaya a quebrar ni nada por el estilo, sino que creemos que el modelo de negocio de Constellation Software es mucho más robusto y nos da una mayor certidumbre de que va a acabar viéndose favorecida por la IA que en el negocio de Adobe. Pero esta es nuestra opinión. Nosotros nos hemos sentado a debatir y hemos llegado a estas conclusiones. Pues tú tienes que hacer lo mismo con tus compañías o con cualquier compañía que veas que cae un menos 50%. Por cierto, si te está gustando este vídeo, tengo una sorpresa para ti. Pero antes de decírtela, por favor, dale like si te está gustando. Suscríbete, comenta qué te está pareciendo, porque eso ayuda a YouTube a entender que te está gustando el vídeo, a crecer más. Y cuanto más crezca, pues mejor contenido te puedo brindar. Como por ejemplo la sorpresa que te voy a traer a continuación. Y es que en el primer enlace de la descripción tienes una tesis sobre Uber, una empresa que ha caído un menos 30% desde máximo y que nosotros, analizándolo bien, como hemos dicho en el error número 3, creemos que es una oportunidad de inversión. De hecho, es nuestra quinta posición o sexta posición en cartera. Entonces, es totalmente gratuita y la tienes en el enlace de la descripción. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Vale, el error número 4 es muy sencillo y no voy a tardar mucho en decirlo, porque es invertir en geografías que no puedes vigilar. Y esto es un error que comete todo el mundo. O sea, que incluso yo creía que era listo por hacer esto, pero no, me equivocaba totalmente y tras hablar con muchos gestores de fondo en nuestro podcast, casi todos llegan a la misma conclusión.
Y es que es un error invertir en geografías donde no tienes ningún tipo de ventaja competitiva, donde ni siquiera entiendes la cultura, donde la información viaja con 3 semanas de diferencia. Y el error más claro que yo lo cometí, por ejemplo, con Alibaba. Invertir en una empresa que era de extrema calidad, sin embargo, pues infravaloré el hecho de estar en una jurisdicción muy poco fiable para el capitalismo. Todos recordarán aquellas caídas muy, muy grandes de Alibaba y de muchas empresas chinas como JD, Pinduoduo, Tencent, etcétera, por una serie de medidas que tomó el Partido Comunista Chino. Entonces, para mí es un error invertir en sitios donde no puedes vigilar de cerca, donde no hay una jurisdicción clara que proteja al inversor, China en este caso. Con esto no estoy diciendo que China sea un mal lugar para invertir, simplemente que yo no invertiría en China por el hecho de que no estoy seguro, no estoy tranquilo. Entonces, círculo de competencia, no inviertas en empresas como por ejemplo en Corea. Eso déjaselo a Hamco, por ejemplo, que es un fondo de inversión que invierte mucho en Corea y en el sudeste asiático, donde tienen gente allí, literalmente expertos que son de esos países, que hablan con ellos directamente, o que son analistas que tienen ahí puestos y que conocen muy bien el sector. Tú no tienes ningún tipo de ventaja competitiva versus esas personas que invierten en una small cap coreana. Yo lo considero sinceramente un error porque no conoces la cultura, no conoces las costumbres, las noticias no llegan aquí tan rápido como por ejemplo puede llegar las noticias en Europa, en Estados Unidos, en países poco más cercanos. Entonces, la conclusión es, y la solución, invierte en sitios, en zonas geográficas, donde te llegue la información de primera mano, donde tengas una ventaja competitiva y básicamente donde haya una seguridad jurídica muy, muy clara. Y por último, llegamos al error número 5, el más importante con diferencia, en el que más dinero pierden los inversores, en el que más dinero he perdido yo, y es tan simple y tan sencillo como vender demasiado pronto empresas excepcionales. ¿Qué es este error? Bueno, básicamente vender una empresa extraordinaria simplemente porque ya ha subido mucho, porque su valoración me incomodaba un poco, porque ya ha subido un más 30% en un mes y es que podría caer ese menos 30% de nuevo y tener otra vez de vuelta el 0%. Es un error. O sea, el mayor error, y he leído a muchísimos superinversores, Bill Ackman, Rob Vinal, Warren Buffett, Terry Smith, etcétera. El mayor error suele ser vender demasiado pronto una empresa muy buena. Es decir, no dejar correr a las ganadoras, como suele decir Peter Lynch. Y el error viene por el simple hecho de no hacer una actualización diaria de esa compañía. Es decir, pensamos en términos absolutos de esto ha subido un más 20%, esto ha subido un más 30%, está más cara. Todo lo contrario. Una acción puede subir y estar mucho más barata que los días anteriores. ¿Por qué? Pues por muchas razones, incluso matemáticas. O sea, puede haber subido un más 20%, pero tu beneficio es haber subido un más 30%, y de hecho lo que ha ocurrido es un de-rating. Lo que tú ves un más 20% en tu beneficio, pero realmente eso no se traduce en que esté más barata o más cara. Y esto es un fenómeno que suele ocurrir con las empresas de calidad, no tanto con las empresas más deep value, más value investing clásicos, sino con empresas de calidad donde la tesis está en mantenerla de forma constante y durante el máximo tiempo posible. Como por ejemplo en negocios como Constellation Software, que tú podrías haber pensado en 2011, no, es que esto ha subido un más 100%, mm, esto está muy caro. Bueno, te hubieras perdido a ojo un más 500% que te esperaba en los siguientes 10 años o más, no sé exactamente. Lo mismo con Meta, lo mismo con la propia Amazon. Entonces, nuestro trabajo como inversores es invertir en empresas extremadamente excepcionales, con management muy bueno, con las culturas empresariales adecuadas y tratar de no hacer nada. No hacer nada no significa no vender, no comprar, sino mantener una revisión de ese negocio, actualizarla y tratar de dejar correr a las ganadoras. Mucha gente suele decir, no, es que enamorarse de las empresas es malo. Y esto es algo que hablamos con Emérito Quintana en nuestro podcast. Y es que hay veces que hay ciertos sesgos, como él suele decir, que son positivos. Él decía, pues lo mismo si yo hubiera sido un enamorado de Constellation Software, no me hubiera perdido un más 600% que vino posteriormente. No dejar correr a tus ganadoras, venderlas antes de tiempo, puede ser que no te haga perder dinero como tal. Es decir, tener un menos 200 euros, menos 2.000 euros, menos 100.000 euros, menos 20%, por hablar en términos relativos, de tu cartera, pero te hace perder dinero que no ganaste. Y, ese, y esos errores suelen doler mucho.
sobre todo en empresas extremadamente buenas. Y hablando de éxito, si quieres tener éxito como inversor, te dejo este vídeo de aquí, donde hablo de la métrica más importante que debe entender un inversor y que casi nadie entiende bien. O sea, si quieres entender de verdad la inversión, tienes que ver este vídeo. Nos vemos dentro.